El escarabajo de oro. Hola, hola, este hombre está atacado de locura. Debe de haberle picado la tarántula. All in the ground. Muchos años contraje íntima amistad con Mr. William Legrand. Pertenecía a una antigua familia hugonote y había gozado de fortuna, pero una serie de contratiempos le redujo más tarde a la miseria. Para evitar la mortificación consiguiente a sus desastres, abandonó Nueva Orleans, la cuna de sus antepasados, y fijó su residencia en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Esta isla es muy singular. Está formada casi toda de arena y tiene alrededor de 3 millas de longitud. Su anchura no excede de 1/4 de milla en toda su extensión. Queda separada del continente por una corriente apenas perceptible que se desliza entre un yermo de cañas y légamo, guarida favorita de las aves silvestres. La vegetación, como puede suponerse, es escasa y raquítica. No hay árboles de ninguna clase. Cerca de la extremidad occidental, hacia el fuerte de Moultrie, donde existen algunos edificios de estructura miserable ocupadas durante el verano por los fugitivos del polvo y las fiebres del Charleston, puede encontrarse en verdad la palmera de abanico. Pero toda la isla, con excepción de la parte occidental y de una faja blanca y endurecida a la ribera del mar, está cubierta de una densa maleza, del mirto blanco tan apreciado por los horticultores de Inglaterra. Estos arbustos alcanzan a menudo una altura de 15 o 20 pies y forman un tallar casi impenetrable, embalsamando el aire con su fragancia. En la más intrincada espesura de aquel soto, no muy alejada de la extremidad oriental y más remota de la isla, había construido Legrand una pequeña cabaña que habitaba en la época en que le conocí incidentalmente por primera vez. Pronto, este conocimiento se convirtió en amistad, porque el recluso tenía muchas cualidades propias para despertar interés y estimación. Lo encontré bien adecuado, de mentalidad extraordinaria, pero atacado de misantropía y sujeto a perniciosos accesos alternados de entusiasmo y melancolía. Tenía muchos libros, pero rara vez hacía uso de ellos. Su principal distracción consistía en la caza y la pesca, o en vagar por la ribera y a través de los mitos en busca de conchas o ejemplares entomológicos, cuya colección de los últimos podía haber causado la envidia de un Swammerdam. En estas excursiones le acompañaba generalmente un negro viejo, llamado Júpiter, a quien había franqueado antes de sus desgracias de familia, pero al cual ni amenazas ni promesas pudieron inducir a abandonar lo que consideraba su derecho de seguir los pasos de su joven amo Will. No sería extraño que los parientes de Legrand, juzgándole de mente algo perturbada, hubieran contribuido a infundir a Júpiter esta obstinación con el objeto de mantener cierta vigilancia y tutela sobre el vagabundo. En la latitud de la isla de Sullivan, los inviernos no son muy severos, por lo general, y en el otoño es muy raro que se sienta la necesidad de encender la chimenea. Sin embargo, a mediados de octubre de 18, ocurrió un día de frío extraordinario. A la hora precisa del ocaso me abría yo paso entre las siempre vivas hacia la cabaña de mi amigo, a quien no había visto durante varias semanas, pues en aquel entonces residía yo en Charleston, a 9 millas de distancia de la isla, y las facilidades para el viaje de ida y vuelta estaban muy lejos de aproximarse a las del tiempo actual. Al llegar a la choza, golpeé la puerta como de costumbre y, no obteniendo respuesta, busqué la llave en el sitio donde yo sabía que la ocultaban de ordinario. Abrí la puerta y entré.
Un buen fuego ardía en el hogar. Era una novedad que nada tenía, por cierto, de desagradable. Me despojé del abrigo, acerqué una silla de brazos a los crujientes leños y me dispuse a esperar pacientemente la llegada de Legrand. Llegó poco después de oscurecido y me brindó la bienvenida más cordial. Júpiter, sonriendo de oreja a oreja, se precipitó a preparar un ave de pantano para la cena. Hallábase Legrand en uno de sus accesos. ¿De qué otro modo podría llamarlos? De entusiasmo. Había encontrado un Vivaldo desconocido que representaba un género nuevo y había perseguido y cazado además, con ayuda de Júpiter, un escarabajo que juzgaba absolutamente nuevo, pero acerca del cual quería tener mi opinión en la mañana siguiente. ¿Y por qué no ahora mismo?, pregunté, restregándome las manos sobre la llama y enviando al diablo en mente toda la tribu de escarabajos. «Ah, si hubiera podido adivinar que estabais aquí», exclamó Legrand, «pero hace tanto tiempo desde que nos vimos la última vez que, ¿cómo iba a prever que me visitarais precisamente esta noche?». De regreso a casa encontré al teniente G, el del fuerte, y neciamente le dejé prestado el insecto, de manera que es imposible que lo veáis hasta mañana. Quedaos aquí esta noche y enviaré a Júpiter a buscarlo al amanecer. Es la cosa más linda de la creación. ¿Qué? ¿El amanecer? No. ¡Qué ocurrencia! El escarabajo. Es más o menos del tamaño de una nuez grande de nogal, color de oro brillante y con 2 manchas negras como azabache, una a cada lado del extremo superior del dorso y otra, algo más extensa, al otro extremo. Las antenas son... No tiene nada de taño, amo Will. Se lo diga a usted, interrumpió Júpiter. El bicho es todito de oro macizo por adentro y afuera, menos las alas. Nunca en mi vida tenté un animal más pesado. Bien, supongamos que sea así, Jup, replicó Legrand con más gravedad de lo que requería el caso, a mi entender. Pero esto no es razón para que dejes quemarse la cena. El color, prosiguió volviéndose a mí, es bastante para justificar la opinión de Júpiter. Jamás habréis visto reflejos metálicos más brillantes que los que sus escamas emiten, pero no podéis juzgar de ello hasta mañana. Entretanto, puedo daros alguna idea de su forma. Hablando así, sentóse a una pequeña mesa donde había tintero y plumas, pero no se veía nada de papel. Buscó en los cajones sin poder encontrar ninguna hoja. «No importa», dijo al fin, «esto servirá lo mismo». Y sacando del bolsillo de su chaleco algo que me pareció una hoja sucia de papel de oficio, púsose a dibujar un boceto a pluma. Mientras él procedía, permanecí yo en mi sitio junto al fuego, pues aún sentía frío. Cuando terminó su trabajo, me lo alargó sin levantarse. En el momento en que lo recibía, dejóse percibir un fuerte gruñido seguido de arañazos a la puerta. Júpiter abrió, y un enorme Terranova que pertenecía a Legrand y a quien había yo demostrado gran simpatía en mis visitas anteriores, se precipitó dentro saltando sobre mis hombros y llenándome de caricias. Cuando terminaron sus cabriolas, miré el papel y, a decir verdad, me sentía no poco asombrado al ver el dibujo de mi amigo. «Bien», dije, después de contemplarlo por algunos minutos, «esto es un escarabajo muy extraño, he de confesarlo, completamente nuevo para mí. Jamás he visto nada semejante, a menos de ser un cráneo o una calavera, que es lo que más se acerca a lo que tengo en observación». «¿Una calavera?», repitió Legrand como un eco. «Oh, sí, bien, quizás tenga algo de esta apariencia sobre el papel, no hay duda. Las 2 manchas superiores pueden parecer los ojos, ¿no?
y la más grande al otro extremo la boca, y luego el conjunto es de forma oval. Tal vez sea así, dije, pero se me figura, Legrand, que no sois muy buen artista. Necesito ser yo mismo el insecto si he de formarme alguna idea de su aspecto particular. Bien, no sé por qué, replicó algo amostazado. Dibujo de manera aceptable, al menos debería hacerlo así. He tenido buenos maestros y me lisonjeo de no ser un topo. Pero, querido amigo, ¿entonces estáis tratando de burlaros de mí? Repuse. Esto es un cráneo muy presentable. En verdad, hasta podría decir una calavera excelente, de acuerdo con las nociones más elementales de los ejemplares de esta clase en fisiología. Y vuestro escarabajo debe ser el escarabajo más peculiar si se le parece. Vaya, hasta podemos arrojar un poquillo de terror supersticioso a su respecto. Se me imagina que podéis llamar a vuestro insecto Scarabaeus capus hominis o algo por el estilo. Hay nombres análogos en la historia natural, pero ¿dónde están las antenas de que hablabais? ¡Las antenas!, exclamó Legrand, que parecía irse acalorando sobre el asunto. Estoy seguro de que podéis descubrir las antenas. Las he dibujado tan distintamente como aparecen en el original, y creo que esto es suficiente. Bien, bien, repliqué. Probablemente es así, lo cual no obsta para que yo no las vea. Y sin más comentario le alargué el papel, no deseando excitar su enojo. Sin embargo, estaba muy sorprendido por el giro que tomaba el asunto. Su mal humor me chocaba, y con respecto al diseño del insecto, no había allí antenas positivamente y el conjunto tenía en verdad extraordinario parecido al dibujo corriente de una calavera. Recibió el papel con enfado y estaba visiblemente a punto de estrujarlo y arrojarlo al fuego, cuando una ojeada casual al dibujo pareció fijar de repente su atención. En un instante enrojeció su rostro violentamente y un momento después palideció por completo. Durante algunos minutos examinó el diseño con minuciosidad, en el mismo sitio donde se encontraba sentado. Al cabo se levantó, cogió una bujía de la mesa y fue a sentarse sobre un arca en el rincón más alejado de la habitación. Allí hizo de nuevo un ansioso escrutinio del papel, revolviéndolo en todas direcciones. No decía una palabra, sin embargo, y su conducta me llenaba de estupor. Pero juzgué prudente no exacerbar con comentario alguno la extravagancia creciente de sus maneras. Luego, sacando una cartera del bolsillo de su chaqueta, colocó dentro el papel cuidadosamente y depositó el paquete en su escritorio, que cerró con llave. Entonces adquirieron sus ademanes mayor compostura, pero su entusiasmo primitivo había desaparecido del todo. Sin embargo, parecía más bien abstraído que descontento. Conforme avanzaba la noche, se absorbía más y más en sus meditaciones, de las cuales no consiguieron arrancarle todos mis esfuerzos. Había tenido yo la intención de pasar la noche en la cabaña, como lo acostumbraba a menudo, pero observando la actitud de mi huésped, pensé que era más oportuno despedirse. No me instó para que permaneciera en su compañía, pero estrechó mi mano al partir con mayor cordialidad aún que de ordinario. Haría un mes de lo que he relatado, intervalo durante el cual nada había sabido de Legrand. Cuando recibí en Charleston la visita de su asistente Júpiter, nunca había visto al buen negro tan trastornado y creí que algún serio desastre hubiera ocurrido a mi amigo. «Y bien, Júpiter», díjele, «¿de qué se trata? ¿Cómo está tu amo?» «Padecí, ¿verdad, patrón? Él no está tan sano». «¿Está enfermo?» «Lo siento mucho. ¿De qué se queja?» «Ahí está. Eso es lo peor. Nunca se queja de nada, pero está muy mal». «¿Muy mal, Júpiter? ¿Por qué no me dijiste eso de una vez?
¿Está en cama? No, señor, eso no, pero no se sabe por dónde anda. Eso es lo que me duele. El pobre amo Will me está dando mucho dolores de cabeza. Júpiter, quisiera entender lo que estás diciendo. Hablas de que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho lo que tiene? Bueno, patrón, no hay que alterarse por eso. Amo Will dice que no tiene nada. Pero ¿por qué anda por ahí con la cabeza enterrada entre sus hombros y blanco como una visión? Otra cosa, siempre está con un chara. ¿Una qué, Júpiter? Sí, una chará. Y una pizarra con los números más raros que se ha visto. Le digo a usted que me asusta en veces. Necesito mucho ojo con sus cosas. El otro día se me escapó a la madrugada y se fue todo el bendito día. Tuve preparado un garrote para darle una hueña sobá cuando volviese, pero soy tan sonso que no tuve alma después de todo. Parecía tan desesperado que me dio lástima. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, sí. Bien, teniendo todo en cuenta, creo que es mejor que no seas muy severo con el pobre. No lo disciplines, Júpiter. No me parece que esté en condiciones de resistirlo, pero ¿no puedes imaginar qué es lo que ha producido su enfermedad? O mejor dicho, este cambio en sus maneras. ¿Ha sucedido algo desagradable después que no nos hemos visto? No, patrón, no ha sucedido nada de dentro. Me parece que fue antes, fue el mismo día que usted estuvo. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Bueno, patrón, yo digo que fue la cucaracha, eso. ¿El qué? La cucaracha, seguro que esa cucaracha de oro le picó en algún lado de la cabeza. ¿Y qué motivo tienes para pensar eso, Júpiter? Esa cucaracha tiene muy buena pata y muy buena boca. Nunca ha habido un bicho más condenado. Muerde y patea todo lo que se le arrima. A Mowi la cazó primero, pero le digo que tuvo que soltarla muy prontito, y entonces creo que lo mordió. A mí dio miedo la boca de la cucaracha para agarrarla, pero la pesqué con un pedazo de papel, la envolví con el papel y también le hice comer papel. Así fue. ¿Y crees entonces que el insecto picó verdaderamente a tu amo y que la picadura lo ha enfermado? A mí no es que me parece, estoy seguro, porque soñó tanto con el oro, si no es porque le picó el bicho de oro. Yo he oído desde antes hablar de estas cucarachas de oro, pero ¿cómo sabes que sueña con oro? ¿Que cómo sé? Porque habla de eso cuando duerme, pues estoy seguro. Bien, Júpiter, quizá tenga razón, pero ¿a qué circunstancia afortunada debo el placer de su visita? ¿Qué hice, patrón? ¿Me traes algún recado de Mr. Legrand? No, patrón, traigo este paquete y aquí Júpiter me entregó una carta que decía así. Querido, ¿por qué no habéis venido en tanto tiempo? Espero que no seréis tan bobo de ofenderos por mis pequeños arranques. No, eso no es posible. Desde que no os he visto, tengo grandes motivos de ansiedad. Necesito deciros algo, pero apenas sé en qué forma podría hacerlo y ni siquiera si debería decíroslo. No he estado muy bien en los últimos días y el pobre viejo Júpiter me ha aburrido más de lo que es posible soportar con sus ingenuas atenciones. ¿Lo creeríais? Había preparado un gran palo el otro día para castigarme por habérmele escapado y haber pasado la jornada solo, en las colinas de la isla. Creo, en verdad, que únicamente mi aspecto de enfermo me salvó de la azotaína. No he agregado nada a mi colección desde la última vez que nos vimos. Si podéis arreglarlo sin inconveniente, venid con Júpiter. Venid, necesito veros esta noche para un asunto de importancia. Os aseguro que es de la mayor importancia. Vuestro afectísimo William Legrand. Algo había en el tono de la carta que me produjo gran inquietud. Su estilo difería por completo del que acostumbra Legrand. ¿En qué estaría soñando? ¿Qué nueva extravagancia se había apoderado de su excitable cerebro? ¿Cuál podía ser aquel asunto de gran importancia que necesitara él definir? Las noticias de Júpiter a su respecto no auguraban nada bueno.
Temí que quizá el peso continuo de la desgracia hubiera al fin trastornado la mente de mi amigo. En consecuencia, sin un instante de vacilación, me preparé a acompañar al negro. Al llegar al embarcadero, advertí una hoz y 3 azadas, nuevas en apariencia, colocadas en el fondo del bote que debíamos ocupar. ¿Qué significa esto, Jup?, pregunté. Son una hoz y unas azadas, patrón. No cabe duda, pero ¿qué hacen aquí? Son una hoz y unas azadas que amo Will me mandó que le comprara en la ciudad y que por más seña he tenido que largar un montón de plata por eso. Pero en nombre de todos los misterios, ¿qué va a hacer amo Will con azadas y con hoces? Ah, eso sí que no sé, y el diablo cargue conmigo si el amo sabe más que yo. Pa' mí que todo es por la cucaracha. Viendo que no podía satisfacer mi curiosidad con las respuestas de Júpiter, cuyo intelecto parecía completamente absorbido por el escarabajo, abordé el bote y nos dimos a la vela. Empujados por brisas poderosas y favorables, arribamos pronto a la pequeña ensenada al norte del fuerte de Moultrie, y una caminata de 2 millas nos condujo a la cabaña. Era cerca de las 3 de la tarde cuando llegamos y Legrand nos aguardaba en ansiosa expectación. Oprimió mi mano con vivacidad nerviosa que me alarmó, robusteciendo las sospechas que habían ya acudido a mi mente. Su semblante tenía palidez cadavérica y sus ojos, hundidos en las cuencas, brillaban con lustre sobrenatural. Después de algunas preguntas acerca de su salud, preguntéle, no sabiendo cosa mejor que decir, si no había recuperado aún su escarabajo del teniente G. Oh, sí, replicó enrojeciendo violentamente. Lo recogí al siguiente día. Nada podría decidirme a separarme de este escarabajo. ¿Sabéis que Júpiter tenía razón en sus apreciaciones? ¿A qué respecto?, pregunté, sintiendo mi corazón llenarse de tristes presentimientos. Suponiendo que era un insecto de oro verdadero. Dijo esto con aire de profunda gravedad y yo me sentí indeciblemente contristado. Este insecto hará mi fortuna, continuó con sonrisa triunfante. Me reinstalará en mis posiciones de familia. ¿Qué de extraño tiene entonces que yo lo aprecie en grado sumo? Desde que la fortuna ha crecido oportuno concederme sus dones en esta forma, solo me resta usar de ellos debidamente para llegar a la riqueza que es su culminación. Júpiter, tráeme el escarabajo. ¿Qué? ¿La cucaracha, patrón? No quiero buscarle camorra a ese bicho. Mejor que usted mismo lo agarre. A lo cual levantóse Legrand con aire grave y majestuoso y me presentó el insecto que sacó de una caja de cristal en que lo tenía encerrado. Era en verdad un hermoso escarabajo, desconocido por aquel tiempo a los naturalistas y, por consiguiente, un gran hallazgo desde el punto de vista científico. Tenía 2 manchas negras en el extremo anterior del lomo y otra, más grande, en el extremo posterior. Las escamas eran excesivamente duras y brillantes, con toda la apariencia del oro bruñido. El peso del insecto era notable y, tomando todas estas cosas en consideración, apenas podía yo reprochar a Júpiter sus opiniones al respecto. Pero lo que inclinaba a Legrand a sentir con esta idea, no podía comprenderlo. Por vida mía. He enviado a buscaros, dijo en tono grandilocuente cuando terminé el examen del insecto. He enviado a buscaros porque necesito vuestros consejos y vuestra asistencia para llevar a cabo los designios de la suerte y del escarabajo. Mi querido Legrand, exclamé interrumpiéndole, seguramente no os sentís bien y es preferible que toméis algunas ligeras precauciones. Acostaos y yo permaneceré aquí algunos días hasta que os encontréis mejor. Estáis febril y... Tomadme el pulso, dijo mi amigo. Hícelo sí y a decir verdad no encontré la más ligera alteración.
pero podéis estar enfermo aún sin tener fiebre. Permitidme recetaros por esta vez. En primer lugar, poneos en cama. En segundo, estáis equivocado, interrumpió. Me encuentro tan bien como puedo estarlo bajo la excitación que me aqueja. Si tenéis realmente algún interés por mí, aliviaréis esta excitación. ¿De qué manera puedo hacerlo? Muy fácilmente. Júpiter y yo vamos a emprender una expedición a las colinas de la isla y necesitamos en dicha empresa la cooperación de alguien en quien podamos confiar absolutamente. Vos sois el único en quien yo depositaría mi confianza. Ya tengamos éxito o fracasemos, desaparecerá la agitación que ahora advertís en mí. Deseo muchísimo complaceros en cualquier sentido, repliqué, pero ¿significa esto que el infernal escarabajo tiene alguna conexión con vuestra expedición a las colinas? La tiene. En tal caso, Legrand, no puedo prestarme a proceder tan absurdo. Lo siento mucho porque tendremos que ensayarlo solos. ¿Ensayarlo solos? Este hombre está loco seguramente, pero aguardad, ¿cuánto tiempo os proponéis ausentaros? Probablemente toda la noche. Saldremos en este instante y estaremos de vuelta al alba en todo caso. Y me prometéis por vuestro honor que una vez satisfecha esta fantasía y resuelto a vuestra satisfacción el asunto del escarabajo, gran Dios, volveréis a casa y seguiréis implícitamente mis consejos como si fuera vuestro médico? Sí, lo prometo, y ahora partamos inmediatamente porque no hay tiempo que perder. Acompañé a mi amigo con el corazón oprimido. Salimos a eso de las 4, Legrand, Júpiter, el perro y yo. Cargando Júpiter con la hoz y las azadas, que insistió en llevar él mismo, más por temor de dejar aquellos instrumentos al alcance de su amo que por exceso de actividad o complacencia. A lo que pude presumir, su actitud era terriblemente suspicaz y las palabras «condenado insecto» fueron las únicas que se escaparon de sus labios durante todo el trayecto. Por mi parte, me había encargado de 2 linternas sordas, mientras Legrand se contentaba con el escarabajo que llevaba atado al extremo del cordel de un látigo, haciéndolo girar a uno y otro lado con aires de hechicero conforme avanzábamos. Cuando pude observar esta última y evidente muestra de la aberración mental de mi amigo, apenas me fue posible retener las lágrimas. Pensé, sin embargo, que era mejor seguir sus fantasías, al menos por el momento, hasta que se presentara la oportunidad de adoptar medidas más enérgicas con probabilidades de éxito. Me propuse al mismo tiempo, aunque sin resultado, sondearle acerca del objeto de la expedición. Habiendo logrado inducirme a acompañarle, no parecía desear sostener conversación sobre tópicos de menor importancia, y a todas mis preguntas se dignaba responder tan solo «ya veremos». Cruzamos en un esquife el canal que separaba la isla y, ascendiendo las colinas de la playa del continente, seguimos en dirección noroeste a través de una comarca excesivamente salvaje y desolada, donde no existía traza de seres humanos. Legrand guiaba con decisión, deteniéndose únicamente de vez en cuando para consultar ciertas señales que en apariencia había colocado él mismo en alguna excursión preliminar. De esta manera avanzamos durante cerca de 2 horas y precisamente a la caída del sol penetramos en una región infinitamente más lúgubre que todo lo que habíamos atravesado hasta entonces. Era una especie de meseta cerca de la cima de una eminencia casi inaccesible, cubierta de densa arboleda desde la base hasta la cumbre y sembrada de enormes peñascos que parecían yacer desprendidos sobre el terreno, evitando en muchos casos precipitarse a los hondos valles debido simplemente al apoyo de los árboles contra los cuales descansaban. Quebradas profundas que partían en diversas direcciones prestaban todavía un aire de solemnidad más agreste a la cena.
La plataforma natural hasta donde nos habíamos encaramado estaba erizada de espesas zarzas, entre las cuales descubrimos pronto que habría sido imposible avanzar sin el auxilio de la hoz, y Júpiter procedió, bajo la dirección de su amo, a abrirnos una senda hasta el pie de un enorme tulipán que se levantaba en medio de 6 u 8 robles, sobrepasando a todos en altura y humillando a cuantos árboles había yo visto hasta entonces por la belleza de su follaje y de su forma. Por la magnitud de sus ramas y por la majestad de su aspecto en general, cuando llegamos cerca del árbol, volvióse Legrand a Júpiter y preguntóle si sería capaz de escalarlo. El viejo titubeó un poco, quedando algunos instantes sin responder, aproximándose al fin al inmenso tronco. Dio la vuelta pausadamente alrededor y lo examinó con minuciosa atención. Cuando terminó su escrutinio, dijo sencillamente: «Claro, patrón, el negro Júpiter se trepa a cualquier árbol que le da la gana. Entonces, arriba cuanto antes, porque pronto será demasiado tarde para ver lo que necesitamos». «¿Hasta dónde me subo, patrón?», preguntó Júpiter. «Sube primero por el tronco y luego te diré de qué lado debes ir. Ah, espera, llévate al insecto». «¿La cucaracha, patrón? ¿La cucaracha de oro?», gritó el negro, retrocediendo acongojado. «¿Pa qué he de subir la cucaracha arriba del árbol? ¡Demonios si la llevo!». «Si tienes miedo, Júpiter, un negro grandazo y viejo como eres, de coger a este pequeño animalito inofensivo, llévalo por el cordón, pero si no lo subes contigo en alguna forma, me veré obligado a romperte la cabeza con esta azada». «¿Qué es eso, patrón? ¿Por qué se enoja ahora?», dijo Júpiter, evidentemente abochornado hasta la sumisión. «Siempre la paga el pobre negro viejo. Yo lo dije solo de juego. ¿Que le tengo miedo a la cucaracha? ¿Qué me va a hacer a mí la cucaracha?». Y a esto cogió cautelosamente el extremo más alejado del cordón y, manteniendo al insecto tan apartado de sí como lo permitían las circunstancias, preparóse a escalar el árbol. En la juventud, el tulipán o Liriodendron tulipiferum, magnífico habitante de las selvas, tiene el tronco singularmente liso y se eleva a menudo a gran altura sin ramas laterales, pero en su edad madura la corteza se vuelve áspera y nudosa a la vez, que aparecen ramas cortas en el tallo. Así, la dificultad de la ascensión era más aparente que real en el presente caso. Abarcando el enorme cilindro con brazos y rodillas tan estrechamente como era posible, aferrándose con las manos en algunas partes salientes mientras afirmaba en otras sus pies desnudos, Júpiter se encaramó al fin, después de 2 o 3 escapes de caída inminente, en la primera rama ahorquillada, y pareció considerar su tarea virtualmente llevada a cabo. El peligro de la empresa estaba vencido. En efecto, aun cuando se hallaba ahora a 60 o 70 pies de altura sobre el nivel del suelo. «¿Por dónde voy ahora, amo Will?», preguntó. «Sigue la rama más grande hacia este lado», dijo Legrand. El negro obedeció prontamente y al parecer con pequeño esfuerzo, ascendiendo más y más alto hasta que perdimos de vista su agachada figura entre el espeso follaje que le envolvía. A poco oímos su voz en una especie de alerta. «¿Hasta dónde subo ahora? ¿A qué altura has llegado?». «Bien arriba», replicó el negro. «Ya puedo ver el cielo por entre la punta del árbol». «Nada importa el cielo, pero atienda lo que voy a decirte. Mira hacia abajo del árbol y cuenta las ramas de este lado debajo de ti. ¿Cuántas ramas has pasado?». «1, 2, 3, 4, 5... He pasado 5 ramas de este lado, patrón». «Entonces sube una más». Algunos minutos después oímos nuevamente su voz, anunciando que había llegado a la 7ª. «Ahora, Jup», exclamó Legrand visiblemente agitado, «necesito que avances sobre esa rama lo más lejos que puedas. Si encuentras algo extraño, avísamelo inmediatamente».
En aquel momento desaparecieron las pocas dudas que podía aún abrigar acerca de la demencia de mi amigo. No tenía otra alternativa sino pensar que había sido atacado de locura, y llegué a sentirme verdaderamente ansioso pensando en el modo de hacerlo regresar a la casa. En tanto que reflexionaba sobre lo que sería más conveniente intentar, la voz de Júpiter dejóse escuchar de nuevo. Muchos cristianos se asustarían de andar por esta rama. Está seca casi todita. ¿Dices que es una rama seca, Júpiter?, interrogó Legrand con voz trémula. Sí, patrón, está seca como tranque puerta, como que lo estoy viendo, está muerta. ¿Qué haré en nombre del cielo?, exclamó Legrand, que parecía entregado a gran desesperación. Haced esto, insinué yo, satisfecho de encontrar la oportunidad de colocar una palabra. Vaya, venid a casa y acostaros. Vamos inmediatamente si sois buen chico. Se hace tarde y además debéis recordar vuestra promesa. Júpiter, gritó él sin atenderme en lo más mínimo. ¿Me oyes? Sí, patrón, lo oigo muy bien. Entonces, prueba la madera con tu cuchillo y fíjate bien si la rama está muy seca. Podrida, patrón, seguro, contestó el negro después de un momento, pero no tan podrida. ¿Quién sabe si pudiera avanzar más allá estando solo? Así, sí digo. ¿Solo? ¿Qué quieres decir? Bueno, es por la cucaracha, es muy pesada. Si la boto para abajo, la rama no se romperá con el peso del negro nada más. Canalla infame, gritó Legrand, muy consolado al parecer. ¿Qué piensas sacar diciéndome esas estupideces? Ten por seguro que si dejas caer el insecto te rompo el cuello. Mira, Júpiter, ¿me oyes? Sí, patrón, no hay necesidad de cargarle con tanto grito al pobre negro. Bien, escucha ahora. Si vas por esa rama hasta donde creas que hay seguridad y no dejas caer al escarabajo, te regalaré $1 de plata en cuanto llegues al suelo. Voy, patrón, pierda cuidado, repuso el negro con presteza. Estoy casi en la punta de la rama. ¿Casi en la punta de la rama?, exclamó alegremente Legrand. ¿Dices que has llegado al extremo de esa rama? Pronto estoy en la misma punta, patrón. ¡Oh, santísimo padre! ¿Qué es esto que hay en el árbol? Bien, gritó Legrand en medio de extraordinario deleite. ¿Qué es ello? ¿Qué? Una calavera. Alguno que dejó su cabeza en el árbol y los gallinazos le han comido toito el pellejo. ¿Una calavera, dices? Muy bien. ¿Cómo estás asegurada contra el árbol? ¿Qué cosa la sostiene? Está fuerte, patrón. Vamos a ver. Vaya qué curioso. Está clavada al árbol con un clavo grandazo. Ahora bien, Júpiter, haz exactamente lo que te digo. ¿Me oyes? Sí, patrón. Fíjate entonces. Busca el ojo izquierdo de la calavera. Eso sí que está bueno. No hay ningún ojo en la calavera. Malhaya sea tu estupidez. ¿Sabes siquiera distinguir tu mano izquierda de tu mano derecha? Claro que lo sé y muy bien. Mi mano izquierda es la que está agarrando la rama. Sí, por cierto, eres zurdo y tu ojo izquierdo está al mismo lado que tu mano izquierda. Ahora, supongo que podrás encontrar el ojo izquierdo de la calavera o el sitio donde estaba el ojo izquierdo. ¿Lo encuentras? Hubo una larga pausa. Al fin preguntó el negro. Diga, patrón, el ojo izquierdo de la calavera está al mismo lado que la mano izquierda de la calavera, porque no le encuentro mano a la calavera. No importa, aquí tengo ahora el ojo izquierdo, aquí está el ojo izquierdo. ¿Qué hago con él? Deja caer por allí al insecto hasta donde alcance el cordón, pero ten mucho cuidado de no dejar escapar el otro extremo. Listo, patrón. Facilito pasó la cucaracha por el agujero. Ahora cuidado con el bicho allá abajo. Durante todo este coloquio nada podía descubrirse de la persona de Júpiter, pero el insecto que había dejado descender veíase ahora al extremo del cordón.
brillando como un globo de oro bruñido a los últimos rayos del sol poniente que iluminaban todavía débilmente la eminencia en que nos encontrábamos. El escarabajo oscilaba libremente fuera de las ramas y de soltarlo habría caído a nuestros pies. Legrand cogió la hoz al punto y desmontó un espacio circular de 3 o 4 pies de diámetro, exactamente debajo del insecto, cumplido lo cual ordenó a Júpiter soltar el cordón y descender del árbol, clavando en el suelo una estaca con gran esmero en el punto preciso donde cayó el animal. Sacó mi amigo del bolsillo una cinta de medida, asegurando uno de sus extremos al tronco por el sitio más cercano a la estaca. La desenrolló hasta alcanzar este punto, continuando la operación hasta la distancia de 50 pies, siguiendo la dirección establecida por los 2 puntos del tronco y la estaca. Júpiter abría camino en la maleza con la hoz, llegando al sitio determinado en esta forma. Enclavó de nuevo otra estaca y tomándola como eje, describió un círculo de 4 pies de diámetro aproximadamente. Cogiendo entonces una azada para sí y dando una a Júpiter y otra a mí, nos encareció ponernos a cavar con la mayor actividad posible. A decir verdad, no tenía yo especial afición por este entrenamiento en ningún caso, y habría declinado gustoso la invitación en semejante momento, porque la noche caía y me sentía muy fatigado con todo el ejercicio que habíamos llevado a cabo. Pero no vi modo alguno de escapar, temiendo alterar la ecuanimidad de mi pobre amigo con una negativa. Si hubiera podido contar con la ayuda de Júpiter, no habría vacilado en intentar el regreso del lunático a la casa, aun cuando fuera por la fuerza, pero sabía muy bien las disposiciones del viejo negro para esperar que quisiera sostenerme, en cualesquiera circunstancias, en lucha personal contra su amo. No dudaba yo que éste se hubiese contagiado con alguna de las innumerables supersticiones del sur con respecto a dinero enterrado, y que tal fantasía se confirmara en su mente por el hallazgo del escarabajo, o quizá también por la obstinación de Júpiter en asegurar que este insecto era un animal de oro verdadero. Una mente predispuesta a la locura pronto se dejaría arrastrar por tales sugestiones, especialmente si concordaban con ideas favoritas preconcebidas, lo que me hizo recordar que el pobre muchacho llamaba al escarabajo la base de su fortuna. Encontrábame tristemente vejado e impresionado, pero al fin resolví hacer de necesidad virtud y cavar con entusiasmo, para convencer más pronto al visionario con demostración ocular de la falsedad de sus opiniones. Encendimos las linternas y nos pusimos todos a la obra con ardor digno de mejor causa. No pude menos de pensar, observando el resplandor que iluminaba nuestras personas e instrumentos en el grupo tan pintoresco que debíamos formar, y cuán extraña y sospechosa parecía nuestra labor a cualquiera que por casualidad se hubiera acercado a los alrededores. Cavamos de firme durante 2 horas. Apenas hablábamos, y nuestra preocupación principal consistía en los ladridos del perro que tomaba interés extraordinario en nuestros procedimientos. Alcanzaron por último tal diapasón que temíamos pudiera dar la alarma a cualquier vagabundo en las cercanías. Mejor dicho, tales eran las aprensiones de Legrand, pues en cuanto a mí, habría cogido con placer cualquier interrupción que me permitiera hacer regresar a casa al extraviado. El ruido fue dominado al fin muy eficazmente por Júpiter, que saliendo del agujero con aire de inflexible determinación, ató el hocico del perro con uno de sus tirantes, volviendo luego a su tarea con risa ahogada de satisfacción. Cuando expiró el tiempo indicado, habíamos llegado a una profundidad de 5 pies sin que aparecieran indicios de tesoro alguno. Siguió una pausa general y comencé a esperar que estuviéramos al final de la farsa. Sin embargo, Legrand,
aunque visiblemente desconcertado, enjugó pensativo su frente y se puso de nuevo a la obra. Habíamos excavado completamente el círculo de 4 pies de diámetro y ensanchamos algo aquel límite ahondando 2 pies más de profundidad. Nada apareció. El buscador de oro, a quien compadecía yo sinceramente, trepó al fin del fondo del hoyo con la decepción más amarga impresa en sus facciones y procedió pausadamente y a más no poder a endosar su chaqueta que había arrojado al comenzar su labor. Yo no hacía observación alguna. Júpiter comenzó a reunir las herramientas a una señal de su amo. Hecho esto, y quitada la mordaza al perro, nos encaminamos a casa en profundo silencio. Habríamos andado quizás 1 docena de pasos en aquella dirección, cuando Legrand se dirigió violentamente a Júpiter con un gran juramento sacudiéndolo por el cuello. «¡Canalla!», exclamó silbando las palabras entre sus dientes apretados. «¡Infernal negro bellaco! Habla, te digo. Respóndeme al instante sin superchería. ¿Cuál es tu ojo izquierdo?» «Oh, misericordia, patrón, ¿no es este mi ojo izquierdo?», aulló el aterrorizado Júpiter, colocando la mano sobre su órgano visual derecho y manteniéndola allí con pertinacia, como si temiera que su amo intentara arrancárselo. «Así me lo figuraba, estaba seguro de ello. ¡Hurra!», vociferó Legrand, dejando escapar al negro y ejecutando una serie de saltos y cabriolas con gran admiración del criado, quien, levantándose de donde había caído, arrodillado, miraba enmudecido de su amo a mí y de mí a su amo. «Venid, tenemos que regresar», dijo este último. «La partida no está terminada aún». Y de nuevo nos condujo hasta el árbol de tulipán. «Júpiter», dijo, «cuando llegamos al pie, ven acá». ¿Estaba clavado el cráneo en el árbol con la cara hacia afuera o con la cara contra la rama? La cara estaba para afuera, patrón, así que los gallinazos se pudieron comer los ojos con descanso. Bien, entonces, ¿soltaste el insecto por este ojo o por este?, preguntó Legrand tocando ambos ojos de Júpiter. «Fue por este ojo, patrón, el ojo izquierdo, el mismo que usted me dijo». Y el negro señalaba su ojo derecho. «Así puede arreglarse. Tenemos que ensayar otra vez». Entonces mi amigo, en cuya locura veía yo ahora o imaginaba ver ciertas indicaciones de método, movió la estaca que marcaba el sitio donde cayó el escarabajo 3 pulgadas al oeste de su primera posición, tomando luego como antes la medida desde el punto más cercano del tronco hasta la estaca y siguiendo aquella dirección en línea recta hasta la distancia de 50 pies. Quedó indicado un sitio separado por algunas yardas del lugar en donde habíamos verificado la excavación. Describiendo ahora un círculo algo mayor que la primera vez, alrededor del punto así indicado, principiamos de nuevo a trabajar con las azadas. Yo estaba horriblemente fatigado, pero, aún sin comprender bien lo que provocaba tal cambio en mis ideas, no sentía ya gran aversión por la tarea que se me imponía. Estaba indeciblemente interesado, más aún excitado. Había algo en medio de la extravagancia de maneras de Legrand, cierto aire de previsión, de deliberación que me impresionaba. Ahondaba con empeño y de vez en cuando me sorprendía a mí mismo buscando, con modo que se asemejaba mucho a la expectación, el fantástico tesoro, cuya visión había trastornado a mi infortunado compañero. En cierto momento en que los vagares de mi imaginación se habían apoderado de mí por completo, y cuando habríamos trabajado quizás 1 hora y media, nos interrumpieron otra vez violentos ladridos del perro. Su inquietud en el primer caso había sido evidentemente tan solo el resultado de un juego o de un capricho, pero ahora asumía tono más grave e insistente.
Cuando Júpiter intentó amordazarlo de nuevo, manifestó furiosa resistencia y lanzándose en el agujero, púsose a cavar frenéticamente con las uñas. En pocos segundos descubrió un montón de huesos humanos que formaban 2 esqueletos completos, entremezclados con varios botones de metal y algo que parecía residuos de lana apolillada. 1 o 2 golpes de azada descubrieron la hoja de una gran daga española y ahondando un poco más salieron a luz 3 o 4 piezas de oro sueltas. A la vista de las monedas apenas pudo Júpiter refrenar su alegría, pero el aspecto de su amo demostraba profunda decepción. Insistió, sin embargo, para que continuáramos los esfuerzos, y no había terminado de pronunciar aquellas palabras cuando yo tropecé y caí hacia adelante, con la punta de la bota cogida en un gran anillo de hierro que yacía medio oculto entre la tierra removida. Trabajamos entonces ansiosamente y jamás he pasado 10 minutos de excitación tan intensa como aquellos. En este intervalo descubrimos una caja oblonga de madera que, a juzgar por su conservación perfecta y maravillosa solidez, había sido sometida a algún proceso de petrificación, quizás por el bicloruro de mercurio. Aquella arca tenía 3 pies y medio de largo, 3 pies de ancho y 2 pies y medio de altura. Estaba fuertemente asegurada con bandas de hierro forjado, remachadas y formando una especie de tejido que cubría el conjunto. A los costados de la caja, cerca de la cubierta, había 3 anillos de hierro, 6 en total, que ofrecían seguro agarradero para que 6 personas pudieran levantarla con comodidad. Nuestros mayores esfuerzos reunidos alcanzaron apenas a remover ligeramente el cofre en su mismo sitio. Al momento pudimos comprobar la imposibilidad de levantar peso tan enorme. Afortunadamente, la única cerradura de la tapa consistía en 2 cerrojos que descorrimos temblando y palpitantes de ansiedad. En un instante brillaron ante nuestros ojos tesoros de valor incalculable. Al caer dentro del hoyo los rayos de las linternas, relampaguearon chispas y dorados resplandores que partían de un confuso montón de oro y joyas, deslumbrando por completo nuestras miradas. No intentaré describir las sensaciones que me acometieron mientras contemplaba todo aquello. El asombro predominaba, por supuesto. Legrand parecía exhausto por la emoción y pronunció muy pocas palabras. El rostro de Júpiter revistió durante algunos minutos palidez tan mortal como, dada la naturaleza de las cosas, es posible asumir al rostro de un negro. Parecía estupefacto, herido por el rayo. A poco cayó de rodillas en el agujero y enterrando hasta el codo en el oro sus desnudos brazos, permaneció así como saboreando la voluptuosidad de un baño. Al cabo, con un profundo suspiro, exclamó como en soliloquio: «Y todo esto por la cucaracha de oro, la linda cucaracha de oro, la pobre cucarachita de oro que yo maltrataba como un bestia. ¿No tiene vergüenza de ti, negro? Contestá». Fue necesario, al fin, que yo hiciera despertar a amo y criado a la necesidad de levantar el tesoro. Hacíase tarde, importaba apresurarnos para transportar todo a la casa antes del amanecer. Era difícil decidir lo que debían nuestras ideas. Finalmente, aligeramos la caja sacando 2/3 partes de su contenido y solo entonces logramos con bastante trabajo sacarla del hoyo. Ocultamos entre la maleza los artículos extraídos del cofre, dejando a su cuidado al perro con órdenes estrictas de Júpiter de no abandonar su puesto bajo ningún pretexto ni abrir la boca hasta nuestro regreso. Luego nos encaminamos apresuradamente a la casa llevando la caja. Y llegamos con seguridad, pero con excesivo trabajo, a la 1 de la mañana. Rendidos de cansancio como nos encontrábamos,
Era humanamente imposible hacer más por el momento. Descansamos hasta las 2 y tomamos algún alimento, regresando inmediatamente a las colinas armados de 3 sólidos sacos que por suerte encontramos en la casa. Poco antes de las 4 llegamos a la excavación, dividimos el botín en partes aproximadamente iguales y dejando los hoyos abiertos nos dirigimos de nuevo a la cabaña, donde depositamos por segunda vez nuestra dorada carga, cuando empezaban justamente a brillar hacia el oriente sobre la copa de los árboles los primeros y débiles rayos del alba. Nos sentíamos deshechos, pero la intensa agitación del momento nos privaba del reposo. Después de un sueño intranquilo que se prolongó 3 o 4 horas, nos levantamos como si lo hubiéramos concertado de antemano para examinar nuestros tesoros. La caja había estado llena hasta el borde y pasamos todo el día y gran parte de la noche siguiente en examinar su contenido. No había señales de orden alguno en el arreglo. Todo se había arrojado a la aventura. Separando todo por grupos cuidadosamente, nos encontramos dueños de un tesoro mucho mayor de lo que creíamos al principio. En moneda acuñada había más de 400 o 500 mil dólares, a lo que pudimos juzgar, estimando el valor de las piezas tan aproximadamente como era posible según las tablas del periodo a que pertenecía. No había una sola partícula de plata. Todo era oro de fecha antigua y de gran diversidad, monedas francesas, inglesas y alemanas, algunas guineas inglesas y algunas fichas de las cuales jamás habíamos visto antes ningún ejemplar. Había varias monedas muy grandes y muy pesadas y tan gastadas que no pudimos descubrir las inscripciones. Nada de moneda americana. Encontramos más difícil estimar el valor de las joyas. Había diamantes, algunos extraordinariamente grandes y hermosos, 110 en total, y ninguno de ellos pequeño. 18 rubíes de reflejos admirables, 310 esmeraldas, todas muy bellas, 21 zafiros y un ópalo. Estas piedras habían sido arrancadas de su engaste y arrojadas sueltas en el cofre. Los engastes que encontramos entre otras piezas de oro aparecían desfigurados a martillazos, como para evitar su identificación. Además de todo esto, había gran número de joyas de oro macizo, cerca de 200 anillos y pendientes, ricas cadenas, 30 de ellas, si bien recuerdo, 83 crucifijos muy grandes y pesados, 5 incensarios de oro de gran valor, una maravillosa ponchera de oro ricamente cincelada y ornamentada de hojas de vid y figuras de bacanal, 2 empuñaduras de espada exquisitamente realzadas y muchos otros artículos menudos que no me es dado recordar. El peso de estas alhajas excedía de 350 libras corrientes, no habiendo incluido en esta apreciación 197 magníficos relojes de oro, 3 de los cuales valían cada uno $500 por lo menos. Muchos de aquellos relojes eran extremadamente antiguos e inútiles para medir el tiempo, habiéndose descompuesto su mecanismo en mayor o menor proporción, pero todos estaban montados en ricas joyas y en cajas de gran valor. Estimamos esa noche en $1,500,000 el contenido del cofre, pero después de haber dispuesto de las joyas y adornos, separando algunas para nuestro uso particular, encontramos que habíamos tasado muy bajo nuestros tesoros. Cuando al cabo, concluido el inventario y apaciguada en cierto modo la intensa excitación de los primeros momentos, vio Legrand que moría yo de impaciencia por la solución de este enigma extraordinario. Entró en la relación detallada de todas las circunstancias que con ellos se relacionaban. Recordaréis, dijo, aquella noche en que os alargué el bosquejo que hice del escarabajo.
Recordaréis asimismo que me sentí ofendido ante vuestra insistencia en decir que mi dibujo parecía una calavera. La primera vez que formulasteis aquella aserción, creí que bromeabais, pero, rememorando luego las manchas peculiares que el insecto tenía en el lomo, convine conmigo mismo en que tal observación tenía en efecto alguna apariencia de razón. Con todo, me irritaba la fisga hecha a mis habilidades gráficas, porque en general se me considera buen artista, y por consiguiente, cuando me devolvisteis la tira de pergamino, estuve a punto de estrujarla y arrojarla al fuego. La hoja de papel, queréis decir, indiqué. No, tenía la apariencia de papel, y yo había creído al principio que lo era, pero cuando quise dibujar en ella, descubrí al momento que era en realidad un trozo de pergamino muy fino. Estaba completamente sucio, como recordaréis. Bien, en el momento mismo de estrujarlo y arrojarlo al fuego, cayeron mis ojos sobre el dibujo que habíais estado contemplando, y juzgad de mi sorpresa cuando advertí, en efecto, la figura de una calavera precisamente en el mismo sitio en que yo creía haber dibujado el escorzo del insecto. Por un instante quedé tan atónito que apenas podía razonar con claridad. Sabía perfectamente que mi dibujo era muy diferente de aquel en los detalles, aun cuando existía cierta similaridad en las líneas generales. Entonces cogí una bujía y, sentándome al otro extremo de la habitación, procedí al escrutinio minucioso del pergamino. Volviéndolo del otro lado, descubrí mi propio dibujo por el revés, exactamente tal como lo había delineado. Mi primera idea en aquel momento fue simplemente de sorpresa ante la extraordinaria semejanza del diseño, ante la extraña coincidencia de que, sin saberlo yo, hubiera una calavera al otro lado del pergamino, precisamente debajo de la figura de mi escarabajo, y de que, no solo en sus líneas, sino en su tamaño, aquella calavera tuviera con mi dibujo semejanza tan notable. Decía que la singularidad de esta coincidencia me dejó estupefacto por algunos instantes. Tal es el efecto ordinario de ciertas coincidencias. La imaginación lucha por establecer alguna relación, alguna sucesión de causa y efecto, y en la incapacidad de realizarlo sufre una especie de parálisis temporal. Mas, al recobrarme de este estupor, despertóse gradualmente dentro de mí una convicción que me impresionó más hondamente aún que la misma coincidencia. Positiva, distintamente comencé a recordar que no había dibujo alguno en el pergamino cuando hice mi diseño del escarabajo. Estaba ahora perfectamente seguro de ello, porque rememoré que había vuelto primero un lado del pergamino y después el otro en busca del sitio más limpio. Si la calavera hubiese estado allí, era imposible que hubiera yo dejado de advertirlo. Existía un misterio que me encontraba incapaz de explicar. Pero, sin embargo, desde el primer momento comenzó a brillar débilmente y a intermitencias como una luciérnaga en las celdas más remotas y secretas del pensamiento, la concepción de aquella verdad que la aventura de anoche ha demostrado con tan gran magnificencia. Me levanté entonces y, poniendo en lugar seguro el pergamino, deseché toda reflexión sobre el asunto hasta que pudiera hallarme a solas. Tan luego que partisteis y que Júpiter se quedó dormido, me dediqué a una investigación metódica del suceso. En primer lugar, estudié la forma en que el pergamino había llegado a mi poder. El sitio en que descubrí el escarabajo era en la costa del continente, aproximadamente 1 milla al este de la isla y a muy corta distancia de la señal de la marea alta. Al cogerlo sentí una aguda picadura que me obligó a dejarlo caer. Júpiter, con su prudencia habitual, antes de cazar al insecto que había volado en su dirección, buscó una hoja o algo por este estilo que le permitiera cogerlo con seguridad. En aquel momento sus miradas y las mías cayeron sobre el pedazo de pergamino que entonces creí papel.
Estaba medio enterrado en la arena con una esquina saliente. Cerca del paraje donde lo encontramos, observé los despojos del casco de algo que parecía haber sido la falúa de algún barco. Los restos del naufragio demostraban hallarse en aquel sitio por mucho tiempo, pues apenas podía descubrirse su semejanza con el maderamen de los buques. Bien, Júpiter recogió el pergamino, envolvió al insecto dentro y me lo pasó. Poco después, regresando a casa, encontramos al teniente G. Le mostré el escarabajo y él me suplicó dejárselo para llevarlo al fuerte. Obteniendo mi consentimiento, lo metió en el bolsillo de su chaleco sin el pergamino en que había estado envuelto, el cual conservé yo en las manos durante su inspección. Quizá si temió que cambiara yo de idea y prefirió apoderarse del insecto inmediatamente. Sabéis bien cuán entusiasta es por todo lo que se refiere a la historia natural. Al mismo tiempo, debo haber depositado yo inconscientemente el pergamino en mi faltriquera. Recordaréis que cuando me dirigí a la mesa con el propósito de hacer el esbozo del insecto, no encontré papel en el sitio donde lo guardo generalmente. Miré en el cajón y tampoco lo había. Busqué en mis bolsillos esperando encontrar alguna carta inútil y mi mano tropezó con el pergamino. Detallo con tanta minuciosidad la manera precisa en que este documento llegó a mi poder porque aquellas circunstancias me impresionaron con fuerza singular. Indudablemente me creeréis fantástico, pero ya había establecido yo una especie de conexión. Había unido dos eslabones de una gran cadena. Un barco había naufragado en una costa y no lejos del barco había un pergamino, no un papel con el dibujo de una calavera. Preguntaréis, por supuesto, que dónde existe la conexión. Respondo que el cráneo o calavera es el emblema muy conocido de los piratas. En todas sus escaramuzas enarbolan una bandera que ostenta una calavera. He dicho que la hoja era pergamino y no papel. El pergamino es durable, casi indestructible. Asuntos de poca monta rara vez se consignan en pergamino, puesto que no se adapta tan bien como el papel para los fines ordinarios del dibujo o la escritura. Esta reflexión prestaba algún significado, alguna importancia al diseño de la calavera. Tampoco dejé de observar la forma del pergamino. Aun cuando una de sus esquinas aparecía destruida por cualquier accidente, podía advertirse que era oblonga su forma original. Era precisamente la clase de hoja que se hubiera elegido para memorándum, para consignar algo que debiera recordarse mucho tiempo y guardarse cuidadosamente. Pero, interrumpí yo, habéis dicho que la calavera no estaba en el pergamino cuando hicisteis el dibujo del escarabajo. ¿Cómo encontráis entonces la conexión entre el barco y la calavera, puesto que ésta, según admitís vos mismo, debe haber sido dibujada? Dios sabe cómo y por quién en algún periodo subsecuente al diseño que hicisteis del insecto. Ahí yace todo el misterio, aunque en este punto tuve relativamente poca dificultad para solucionar el enigma. Mis pasos eran seguros y solo podían conducir a un resultado. Razoné, por ejemplo, de esta manera. Cuando dibujé el escarabajo no había calavera visible en el pergamino. Al terminar mi trabajo, os pasé el dibujo observándoos fijamente hasta que me lo devolvisteis. Por consiguiente, no fuisteis vos quien hizo el diseño de la calavera, ni había nadie presente que pudiera hacerlo. Luego, no apareció allí por acción humana, y sin embargo estaba en el pergamino. Al llegar a este punto de mis reflexiones, traté de recordar y recordé, en efecto, con entera lucidez, todos los incidentes que ocurrieron en aquel periodo de tiempo. La temperatura estaba fría, circunstancia rara y feliz, y el fuego ardía en la chimenea.
Yo me sentía acalorado con el ejercicio y me senté cerca de la mesa, pero vos habíais arrastrado una silla al lado de la chimenea. En el preciso instante en que yo os había dado el pergamino y os encontrabais vos a punto de inspeccionarlo, entró Wolf, el Terranova, y se lanzó sobre vuestros hombros. Mientras le acariciabais con la mano izquierda, tratando de alejarlo, vuestra mano derecha, que sostenía el pergamino, caía descuidadamente entre vuestras rodillas y quedaba muy próxima al fuego. Por un momento creí que la llama le hubiera alcanzado y estaba a punto de preveniros, pero antes de que yo hablara, habíais recogido la hoja y os dedicabais a examinarla. Cuando hube considerado todos esos detalles, no tuve la menor duda de que el calor había sido el agente que trajo a luz la calavera que figura en el pergamino. Sabéis bien que existen y han existido desde tiempo inmemorial ciertas preparaciones químicas por medio de las cuales es posible escribir sobre papel o vitela en forma de que los caracteres se hagan visibles solamente cuando se les somete a la acción del fuego. El safre, hervido a fuego lento en agua regia y diluido en una cantidad de agua que represente su peso 4 veces, se emplea a veces con este objeto. Resulta una tinta verde. El régulo de cobalto disuelto en espíritu de nitro produce tinta roja. Estos colores desaparecen en tiempo más o menos largo cuando se enfría el material con que se ha escrito, pero se hacen visibles nuevamente por la aplicación del calor. Procedí luego al minucioso escrutinio de la calavera. Las líneas exteriores, es decir, las extremidades del dibujo que quedaban más próximas al borde de la vitela, aparecían mucho más precisas que las otras. Era evidente que la acción del calor había sido imperfecta o desigual. Inmediatamente encendí fuego y sometí todo el pergamino a un vivo calor. Al principio, el único efecto obtenido fue que se reforzaran las líneas débiles de la calavera, pero, insistiendo en el experimento, hízose visible en la esquina de la hoja, diagonalmente opuesta al sitio en que aparecía delineada la calavera, una figura que de pronto imaginé que representaba una cabra. Examen más detallado me convenció, sin embargo, de que se había tratado de dibujar un cabrito. ¡Ja, ja, ja!, exclamé yo. Seguramente que no tengo derecho de reírme de vos. $1,5 millones es asunto demasiado serio para provocar esta clase de regocijo, pero no pretenderéis con esto establecer el tercer eslabón de vuestra cadena. No encontraréis, supongo, conexión especial entre vuestros piratas y una cabra. Los piratas, como sabéis, nada tienen que hacer con cabras. Estos animales pertenecen a los intereses agrícolas. Pero acabo de decir precisamente que la figura no representaba una cabra. Bien, un cabrito entonces, más o menos la misma cosa. Más o menos, pero no exactamente, repuso Legrand. Quizá habréis oído hablar de cierto capitán Kidd. En el acto consideré la figura del animal como una especie de retruécano o firma en jeroglífico. Y digo firma porque su posición en la vitela sugería esta idea. La calavera, colocada en el extremo diagonalmente opuesto, afectaba asimismo el aire de un sello o emblema, pero me encontré tristemente desorientado por la ausencia de algo más. Del cuerpo de mi supuesto documento, del texto que debía contener. Presumo que esperabais hallar una epístola entre el sello y la firma. Algo de eso. El hecho es que sin poder explicarme la razón, sentí el presentimiento irresistible de una gran fortuna en perspectiva. Quizá si era más bien el deseo que la certidumbre. Pero querréis creer que las necias palabras de Júpiter de que el insecto era de oro macizo tuvieron gran efecto sobre mi imaginación. Y luego aquella serie de incidentes y coincidencias era todo tan extraordinario. ¿No os llama la atención lo extraño de que
aquellos acontecimientos tuvieran lugar en el único día de todo el año que estuvo suficientemente frío para que se necesitara encender fuego, y que sin el fuego o sin la intervención del perro en el momento preciso en que apareció, jamás habría yo visto la calavera, ni habría sido en consecuencia el poseedor de tal tesoro? Pero proseguid, estoy impaciente. Bien, habéis oído, por supuesto, los 1000 vagos rumores acerca de tesoros enterrados por Kidd y sus asociados en alguna parte de la costa del Atlántico. Aquellos rumores debían tener alguna base, en realidad. Y el hecho de que existieran y se continuaran por tan largo tiempo podía explicarse solamente, a mi entender, por la circunstancia de que el tesoro estuviera todavía sin descubrir. Si Kidd hubiera ocultado su botín por cierto tiempo, recuperándolo más tarde, los rumores nunca habrían llegado hasta nosotros en la misma e invariable forma. Observaréis que todas las historias se refieren a buscadores de tesoros y nunca a quienes los encuentran. Si el pirata hubiera recobrado su oro, el asunto se habría agotado. Parecíame que cualquier incidente, la pérdida del memorándum que indicaba su situación, por ejemplo, podía haberle privado de los medios de recobrarlo, y que este accidente hubiera llegado a conocimiento de sus adherentes, que de otra manera jamás habrían sabido nada del tesoro oculto y cuyas inútiles tentativas, iniciadas al acaso, hubieran hecho nacer y convertido en moneda corriente los relatos que ahora son del dominio universal. ¿Habéis oído hablar alguna vez de que se haya descubierto algún tesoro importante en estas costas? Jamás. Es bien sabido, sin embargo, que las riquezas acumuladas por ese Kidd eran inmensas. Di por sentado, en consecuencia, que la tierra las escondía aún, y no os sorprenderá el oírme decir que sentí la esperanza, que casi podría llamarse certidumbre, de que el pergamino hallado de manera tan extraña encerraba la dirección extraviada del lugar en que habían sido depositadas. Pero, ¿cómo os desenvolvisteis? Acerqué de nuevo la vitela al fuego después de aumentar la potencia del calor, pero nada apareció. Me ocurrió entonces la posibilidad de que la capa de polvo que cubría el pergamino tuviera algo que hacer con el fracaso. Así lo lavé cuidadosamente, echándole encima un poco de agua templada, después de lo cual lo coloqué en una vasija de estaño con la calavera hacia abajo y puse la vasija en un brasero de carbón encendido. Pasados algunos minutos, cuando la vasija estuvo del todo caliente, levanté la hoja y con indecible alegría la encontré marcada en varios puntos con algo que semejaba cifras dispuestas en líneas. Púsela otra vez al fuego y la dejé permanecer allí por un minuto más. Al retirarla, el contenido se había revelado por entero en la forma que podéis ver ahora. Y Legrand, que había puesto a calentar el pergamino, lo sometió a mi investigación. Los siguientes caracteres aparecían allí rudamente trazados en tinta roja entre la calavera y la cabra. Pues me encuentro tan oscuras como antes, dije yo, devolviéndole el pergamino, aun cuando todos los tesoros de Golconda me aguardaran a la solución de este enigma, estoy cierto de que me sería imposible alcanzarlos. Sin embargo, dijo Legrand, la solución no es tan difícil como puede hacerlo imaginar la primera y rápida inspección de estos caracteres. Estos signos, como es fácil adivinar, constituyen una clave, es decir, tienen un significado, más por lo que sabemos de Kidd. No suponía yo que fuera capaz de construir cifras muy abstrusas. Me persuadí al momento, en consecuencia, de que esta era de la especie más sencilla, pero bastante complicada, sin embargo, para parecer completamente insoluble a la ruda comprensión de un marinero. ¿Y la descifrasteis, en verdad? Muy fácilmente. He tenido ocasión de interpretar otras mucho más
abstrusas. Las circunstancias y cierta inclinación de temperamento me han hecho interesarme siempre en esta clase de enigmas, y no hay razón para creer que el ingenio humano bien aplicado no pueda resolver enigmas de cierta naturaleza inventados por otro ingenio humano. Así, una vez que hube sacado a luz caracteres conectados y legibles, no me detuve a pensar en la simple dificultad de traducirlos en toda su importancia. En el caso actual, y verdaderamente en cualquier caso de escritura secreta, la primera cuestión es resolver el idioma de la clave, porque el principio de la solución, especialmente tratándose de cifras sencillas, depende y varía según el espíritu de la lengua en que están redactadas. En general, para aquel que intenta la solución no hay otra alternativa sino ensayar, guiándose de probabilidades, todos los idiomas conocidos hasta que tropiece con el verdadero. Mas toda dificultad quedaba eliminada con la firma en la clave que tenemos ante los ojos. El equívoco con la palabra kit es apreciable solamente en inglés. A no ser por esta consideración, habría ensayado primero el español y el francés, por ser idiomas en que un pirata de los mares españoles hubiera debido escribir naturalmente un secreto de tal naturaleza. Pero en este caso di por sentado que el jeroglífico estaba combinado en inglés. Observaréis que no existe división entre las palabras. De haberla, la tarea habría sido fácil relativamente. Habría comenzado entonces por la comparación y análisis de las palabras más cortas. Y si alguna palabra constaba de una sola letra, como era muy probable, a, una, o, yo, por ejemplo, habría dado inmediatamente la solución por vencida. Mas no existiendo separación, mi primer movimiento fue deslindar tanto los signos predominantes como los menos frecuentes, contándolos todos. Formulé una tabla en esta forma: signos y las veces en que figuraban. Ahora bien, en inglés la letra que ocurre más frecuentemente es la E. Luego, la sucesión sigue en este orden: A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. La E predomina en tan vasta escala que muy rara vez se presenta una frase independiente de cualquier extensión en que esta letra no sea el signo más repetido. De consiguiente, tenemos ancho campo desde el principio para dar forma a algo más que una simple hipótesis. El uso general que puede hacerse de esta tabla es evidente, pero en este caso tan solo exigiremos de ella servicios muy relativos. Como el signo principal es 8, comenzaremos dando por sentado que corresponde a la E del alfabeto regular. Para comprobar esta suposición, veamos si el 8 se presenta a menudo por pares, puesto que la E se escribe doble en inglés con mucha frecuencia. Por ejemplo, en palabras como met, fled, speed, sing, being, agree, etc. En esta clave la encontramos en grupos de 2, no menos de 5 veces, a pesar de que el jeroglífico es bien corto. Supongamos entonces que el 8 es una E. Ahora bien, entre todas las palabras del idioma inglés, de, el, la, los, las es la más usada. Veamos si hay repetición de 3 caracteres colocados en el mismo orden en que el último sea 8. Si descubrimos repetición de tales signos, arreglando en esta forma, probablemente representan la palabra de. Observando la clave, descubriremos nada menos que 7 grupos en esta disposición, siendo los caracteres 4, 8. De manera que podemos asumir que el punto
y como representa la T, el 4 representa la H y el 8 representa la E, estando la última letra perfectamente comprobada. Así hemos avanzado un gran paso. Por el hecho de haber descubierto esta sola palabra, nos hallamos capaces de dilucidar un punto de gran importancia. Esto es el principio y la terminación de algunas otras palabras. Estudiemos, por ejemplo, la penúltima vez que se presenta la combinación 48 no muy lejos del final del manuscrito. Sabemos ya que el punto y como que le sigue inmediatamente es el principio de otra palabra. Y de los 6 caracteres que suceden a este D, conocemos 5 nada menos. Traduciendo dichos caracteres a las letras que hemos descubierto que representan y dejando un espacio en blanco para el signo que desconocemos, resulta teeth. Descartamos al momento la TH del final como parte independiente de la palabra que comienza con la primera T, pues recorriendo el alfabeto entero en busca de una letra que se adapte convenientemente al sitio vacante, nos convencemos de que no existe en el idioma palabra de que esta TH pueda formar parte. Quedamos así reducidos a T. Y recorriendo de nuevo el alfabeto como antes, si fuere necesario, llegamos a la palabra tree, árbol, como única traducción posible. Entonces encontramos que hemos ganado otra letra, la R, representada por el signo coma, con las palabras the tree era el árbol a continuación. Mirando a poca distancia de estas palabras, tropezamos de nuevo con la combinación 4-8 y la empleamos esta vez como terminación de la palabra que la precede inmediatamente. Así ponemos en claro esta disposición. D, tree, punto y coma, 4, signo de pregunta, 3, 4, D. O sustituyendo las letras ya conocidas, encontramos que dice the tree, THR, signo de pregunta, 3HD. Ahora bien, si dejamos en blanco los caracteres desconocidos o los sustituimos con puntos, dice así, the tree, D. En que la palabra throw, siguiendo a través de, por medio de, a lo largo de, salta inmediatamente por sí misma. Más este nuevo descubrimiento nos da 3 letras más, la O, la U y la G, representadas por doble signo más, signo de pregunta y 3. Estudiando luego minuciosamente la clave en busca de combinaciones de los caracteres conocidos, encontramos esta disposición no muy lejos del principio. 83, 88, o sea, agree, que corresponde claramente a la conclusión de la palabra degree, grado, y nos da una nueva letra, la D, representada por el signo 4 letras más allá de la palabra degree. Advertimos la combinación punto y coma 46, punto y coma 88. Traduciendo los caracteres conocidos y reemplazando el otro con un punto como hicimos antes, leemos lo siguiente, th.rtee, arreglo que sugiere inmediatamente la palabra 13, y nos procura a su vez 2 caracteres, la I y la N, representados por el 6 y el asterisco. Volviendo ahora al principio del jeroglífico, encontramos la combinación 53 más 3 signos. Traduciendo según el método empleado, obtenemos good, lo que nos prueba que la primera letra es una A y que las 2 primeras palabras son a good, un buen. Es tiempo ya de arreglar nuestra clave en forma tabular según lo que hemos descubierto para evitar confusión. Resulta así, el 5 representa la A, el signo de cruz representa la D, el 8 representa la E, el 3 representa la G, 4 representa H, 6 representa I, asterisco representa N, el signo de las 2 sumas representa O,
abriendo paréntesis representa R y punto y coma representa T. El signo de pregunta representa la U. Tenemos representadas, por consiguiente, nada menos que 11 de las letras más importantes. Y es inútil proseguir relatando los detalles de la solución. Lo que he dicho basta para demostraros que claves de esta naturaleza pueden ser descifradas fácilmente y daros a la vez una idea de su desenvolvimiento racional. Podéis estar seguro que el ejemplar que tenemos ante los ojos pertenece a la especie más sencilla de jeroglíficos. Solo me resta ahora facilitaros la traducción completa de los caracteres trazados en el pergamino, tal como yo la he solucionado, el aquí. Un buen vidrio desde el Hotel del Obispo, en el asiento del Diablo 41 grados 13 minutos norte, nordeste, tronco principal, séptima rama. Este tiro por el ojo izquierdo de la calavera, línea recta desde el árbol, siguiendo el tiro 50 pies. Pero el enigma continúa en tan mala condición como antes, dije yo. ¿Cómo es posible extraer ningún significado a toda esta jerga de asientos del diablo, calaveras y hoteles de obispos? Hay que confesar, repuso Legrand, que el asunto reviste aspecto grave, si se le considera con mirada superficial. Así, mi primera tentativa fue dividir esta oración en las frases imaginadas naturalmente por el autor del jeroglífico. ¿Puntuarla, queréis decir? Algo por el estilo. Pero ¿cómo es posible realizarlo? Reflexioné que el escritor había corrido las palabras unas tras otras sin división alguna, intencionalmente para aumentar la dificultad de la solución, y que, una vez en este terreno, un hombre no muy avisado se sentiría predispuesto verosímilmente a exagerar la precaución. Cuando en el curso de su composición llegara al final de una frase que naturalmente requiere un punto o una pausa, inclinaríase más bien a trazar sus caracteres más juntos, allí que en cualquier otra parte. Si observáis el manuscrito, encontraréis 5 casos de amontonamiento mayor de lo acostumbrado. Actuando bajo esta sugestión, hice la división como sigue. Un buen vidrio desde el Hotel del Obispo en el asiento del Diablo, 41 grados 13 minutos, norte, nordeste, tronco principal, séptima rama este, tiro por el ojo izquierdo de la calavera, línea recta desde el árbol siguiendo el tiro 50 pies. A pesar de la división, me quedo a oscuras, dije. También me dejó a mí a oscuras por algunos días, replicó Legrand, durante los cuales practiqué pesquisas diligentes en los alrededores de la isla de Sullivan, tratando de averiguar si existía algún edificio conocido por el nombre de Hotel del Obispo. No habiendo obtenido informe alguno sobre este punto, me preparaba a extender la esfera de investigación procediendo en forma metódica, cuando una mañana me entró en la cabeza repentinamente la idea de que Hotel del Obispo podía referirse a una antigua familia llamada Bishop, que desde tiempo inmemorial había poseído una antigua casa solariega a 4 millas aproximadamente hacia el norte de la isla. Me dirigí, en consecuencia, a aquella posesión y recomencé mis pesquisas entre los negros más viejos del lugar. Al fin, una de las mujeres más ancianas dijo que había oído hablar de un sitio llamado el Castillo de Bishop y que podía guiarme hasta allá, pero que aquello no era castillo ni hostería, sino una rosca muy escarpada. Ofrecí pagarle bien y después de alguna vacilación consintió en acompañarme hasta aquel paraje. Lo encontramos con gran dificultad y luego que la hube despachado procedí al examen del lugar. El castillo consistía en un amontonamiento irregular de rocas, entre las cuales se destacaba una, tanto por su altura como por su posición aislada y su forma artificial. La escalé hasta la cumbre sintiéndome
luego completamente desorientado acerca de lo que debería emprender a continuación. Mientras me hallaba hundido en mis reflexiones, cayeron mis ojos sobre un estrecho borde en la pared oriental de la roca, quizás a 1 yarda más abajo del sitio en que me hallaba colocado en la cima. Este borde se proyectaba cerca de 18 pulgadas y no tenía más que 1 pie de ancho, mientras que un nicho labrado en el peñasco, justamente sobre aquella parte saliente, le hacía asemejarse rústicamente a uno de aquellos asientos de respaldar cóncavo que usaban nuestros antecesores. No tuve la menor duda de que aquel era el asiento del diablo, a que aludía el manuscrito, y de que me apoderaba así de todo el secreto del enigma. Comprendía que el buen vidrio no podía referirse a otra cosa que a un telescopio, porque la palabra vidrio rara vez se emplea por los marinos en otro sentido. De allí deduje inmediatamente que era necesario usar un telescopio y que existía determinado punto de vista que no admitía variación desde el cual debía usarse. Tampoco vacilé un momento en la certidumbre de que las frases 41 grados 13 minutos y norte-nordeste se indicaban como la dirección en que había de nivelarse el telescopio. Excitado en gran manera por estos descubrimientos, corrí a la casa, me procuré un anteojo y regresé a la roca. Dejéme caer en el borde saliente y encontré que era imposible sentarse a no ser en cierta posición particular. Este hecho confirmó mis conjeturas. Procedí a emplear el telescopio. Por supuesto, los 41 grados y 13 minutos solo podían aludir a la altura sobre el horizonte visible, puesto que la dirección horizontal estaba claramente indicada por las palabras norte-nordeste. Establecí esta dirección por medio de una brújula de bolsillo y enderezando el telescopio en ángulo de 41 grados de elevación, tan aproximado como era posible calcular, lo moví cautelosamente arriba y abajo hasta que atrajo mi atención una hendedura circular o abertura en el follaje de cierto árbol elevado que sobresalía entre todos sus compañeros a la distancia. En el centro de esta apertura aparecía una mancha blanca, cuya naturaleza no pude discernir de pronto. Ajustando el lente del telescopio, miré otra vez y entonces advertí que era un cráneo humano. Ante tal descubrimiento sentí la confianza total de haber solucionado el enigma, porque la frase tronco principal, séptima rama este, podía referirse únicamente a la posición del cráneo en el árbol, en tanto que tiro por el ojo izquierdo de la calavera admitía asimismo solo una interpretación con referencia a la manera de encontrar el tesoro enterrado. Comprendí que la indicación era arrojar un objeto pesado por el ojo izquierdo de la calavera y que una línea recta tirada desde el punto más cercano del árbol, siguiendo el tiro, o sea, el sitio donde el proyectil hubiera caído, y extendida a 50 pies de distancia, indicaría un lugar determinado. Y en aquel lugar determinado, pensé yo que era por lo menos posible que existiera algún depósito valioso. Todo esto está admirablemente claro, dije, y aun cuando muy ingenioso, es sencillo y explícito. ¿Qué hicisteis luego de haber dejado el hotel del obispo? Bien, anoté cuidadosamente los detalles del árbol y regresé a la casa. Apenas abandoné el asiento del diablo, desvanecióse la abertura circular y no pude volver a encontrarla por más que me volviera en uno u otro sentido, lo que representa para mí el ingenio mayor en todo este asunto es el hecho del cual he llegado a convencerme por repetidos ensayos, de que el espacio abierto circular en cuestión no es visible de ningún otro punto, sino de aquel que procura el estrecho borde sobre el frente de la roca.
En esta expedición al Hotel del Obispo estuvo acompañado de Júpiter, quien había observado indudablemente la abstracción de mis maneras en las últimas semanas, y tenía gran cuidado de no dejarme solo. Pero al día siguiente logré escapar a su vigilancia, levantándome muy temprano, y me largué a las colinas en busca del árbol. Después de mucho trabajo logré encontrarlo. Cuando volví a casa por la noche, mi criado se proponía administrarme una corrección. El resto de la aventura lo conocéis tan bien como yo. Imagino, dije, que en la primera tentativa de excavación errasteis el sitio por la estupidez de Júpiter de hacer caer el insecto por el ojo derecho de la calavera en vez del izquierdo. Precisamente, este error nos daba una diferencia de 2,5 pulgadas en el sitio del tiro, es decir, en la posición de la estaca que quedaba cerca del árbol. Si el tesoro hubiera estado enterrado bajo el tiro, la diferencia habría sido de poca monta, pero aquel punto y el punto más cercano del árbol servían solo para establecer una línea de dirección. De consiguiente, el error, aunque insignificante al principio, aumentaba conforme avanzaba la línea, de manera que al llegar a los 50 pies estábamos completamente fuera de la pista. De no haber tenido mis convicciones bien sentadas de que existía un tesoro enterrado por cualquier parte en los alrededores, toda nuestra labor habría sido en vano. Pero vuestra grandilocuencia y vuestras maneras haciendo revolotear el insecto eran tan extraordinarias, yo estaba seguro de que habíais perdido el juicio. Y luego, ¿por qué insistir en que Júpiter dejara caer el escarabajo en vez de una bala por el ojo de la calavera? Vamos, si he de hablar con franqueza, sentíame algo molesto por vuestras evidentes sospechas respecto al estado de mi razón y resolví castigaros suavemente, a mi manera, tratando de embrollaros y desconcertaros un poquillo. Por esto hacía revolotear al escarabajo y ordené a Júpiter que lo arrojara desde el árbol. Una observación vuestra acerca de su gran peso me sugirió esta última idea. Sí, comprendo, y ahora solo resta un punto por dilucidar. ¿Qué hemos de creer con respecto de los esqueletos hallados en la excavación? En esta materia no estoy más adelantado que vos mismo. La única forma plausible de explicación, aun cuando sea horrible pensar en atrocidad semejante, es que Kidd, dado que fuera él quien ocultó este tesoro, lo que para mí está fuera de duda, debió tener a alguien que lo ayudara en esta empresa. Pero, concluida la labor, juzgó, quizá, conveniente eliminar a todos los testigos del secreto. Probablemente bastaron 2 golpes de azadón, mientras sus coadjutores estaban ocupados en el fondo del agujero. Quizás sí necesitó una docena. ¿Quién podría asegurarlo?